Bueno, vamos entonces con la clase 2 del laboratorio de Física 110. Acá vamos a ver entonces los distintos tipos de experimentos que hemos visto hasta el momento y uno más que vamos a agregar, ¿cierto? Que va a tener que ver con regresión lineal, ¿ya? Las cosas que vamos a tratar entonces, vamos a ver la medición simple, medición estadística, medición a través de variables empíricas, los conceptos de error absoluto, relativo, porcentual y comparativo. Vamos a revisar un ejemplo y vamos a terminar con las instrucciones de la HT2. ¿Ok? Vamos primero entonces con lo que sería la medición simple, que esto es lo que ustedes tuvieron que hacer en la HT1, la primera parte, ¿cierto? De medición directa. Medición simple y medición directa son completamente sinónimos. Bueno, aquí como su nombre lo dice, es la medición más simple de todas. Es la realización de solo un ensayo para encontrar la cantidad física estudiada. ¿Ya? En este caso, en este método, ¿cierto? La propagación de errores, ¿cierto? Se puede ver reflejada en el cálculo, ¿cierto? De la medición de la variable indirecta. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Súper similar a lo que ustedes hicieron en la HT1. En este caso, se desea medir la gravedad, ¿cierto? A partir de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? Se deja caer un objeto y a través de la medición de la altura y el tiempo que demora en caer el objeto, ¿cierto? Nosotros queremos encontrar la gravedad, ¿cierto? La constante de aceleración G. Tenemos acá entonces la medición, ¿cierto? De la altura, ahí como pueden ver 135,15 centímetros, la cual fue medida a través de este instrumento que es el flexómetro o la cinta métrica, ¿cierto? Más conocida como wincha, con un error instrumental de 0,05 centímetros. ¿Ya? Mientras que el tiempo de 0,56 segundos fue medido a través de un reloj digital, ¿cierto? Con un error instrumental, perdón, un error instrumental, ¿cierto? De 0,01 segundos. Como vemos acá, entonces, podemos nosotros calcular, ¿cierto? La gravedad a través de despejar esta ecuación, ¿cierto? H igual a un medio de g por t cuadrado, una ecuación que ustedes ya, ¿cierto? Conocen, aparece también ahí en la parte de lanzamiento proyectil, ¿cierto? Desde cinemática también lo pueden ver. Ahí está entonces la función, ¿cierto? H igual a un medio de g por t cuadrado. Desde esta ecuación entonces nosotros podemos despejar la gravedad, ¿cierto? Y podemos calcular entonces g a partir de 2h partido en t cuadrado. Acá lo que se hace entonces es reemplazar, ¿cierto? El valor de la altura medido y el valor del tiempo medido. Y obtenemos, fíjense, para la gravedad 8,6 metros por segundo cuadrado, un poquito alejado de lo que nosotros sabemos es la gravedad en términos teóricos. ¿Ya? El delta G, entonces, que es el error de propagación, a partir, ¿cierto?, de de los errores que están asociados tanto a la medición de la altura como la medición del tiempo, ¿cierto? Ambos asociados a errores instrumentales. Aparece, por tanto, un error de propagación en el cálculo de G, ¿cierto? La fórmula para el cálculo de propagación en este caso es la que aparece acá, ¿cierto? G por raíz de 2 delta t partido en t al cuadrado más delta h partido h al cuadrado. El 2 ahí, recuerden, aparece ahí debido a que la variable t, ¿cierto?, está elevada a una potencia. Por lo tanto, ahí ustedes pueden sacar desde la tablita de errores, ¿cierto?, cómo se debería ver el error asociado a la variable t. Reemplazando entonces los valores, encontramos un error de 0,3 metros por segundo cuadrado. Tenemos entonces el valor de G y el error asociado, ¿cierto?, a través del error de propagación. Por lo tanto, cuando nosotros informamos la medida, ¿cierto?, de esta medición simple, de este experimento, ¿cierto?, en base a una sola medición tanto del tiempo y de la altura, informamos entonces que G es igual a 8,6 más menos 0,3 metros por segundo cuadrado. Esta sería la primera forma de realizar este experimento, ¿cierto? Queremos encontrar la velocidad, o sea, perdón, la aceleración de gravedad, ¿cierto? G, a través de este método de medición simple. ¿Se entiende, muchachos? Este método es el más simple, ¿cierto? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro, seguros?
Profe, pero ahí el error instrumental de Ujú. 0,3 no debería, si es que uno lo suma, como llegar al valor real de G. No necesariamente, no necesariamente. Ya acá, por eso mismo hace hincapié en que el valor, ¿cierto?, encontrado a través de una sola medición es bastante alejado, es poco exacto el valor. Ya, no necesariamente al momento de experimentar, ¿cierto? Yo voy a estar cerca del valor teórico, ¿cierto? Pueden haber distintos métodos de experimentación, que es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Y cada uno de esos métodos se puede acercar más o menos al valor teórico, ¿ya? En este caso, vemos que el experimento a través de medición simple se aleja bastante del valor teórico, ¿ya? Vamos a ver más adelante qué decisión tomar al respecto, ¿cierto? Y bajo qué parámetros. ¿Ya? Pero no necesariamente se debe cumplir que sumando o restando el error, ¿cierto? El error de propagación, ojo, creo que dijiste error instrumental, es error de propagación. No necesariamente dentro de ese rango va a estar el valor teórico. Ya, eso depende de qué tan buena sea la experimentación. Debería sí, ¿cierto? Con una experimentación lo suficientemente buena, debería estar ahí entre medio de ese rango el valor teórico, pero no siempre ocurre así. ¿Ya? De hecho, en este ejemplo no ocurre. ¿Se entiende, cierto, de esa parte? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, entiendo. Ok. Ya, Rodrigo por ahí me dice que está todo claro. Súper, alguien más por ahí con dudas, consultas. Seguimos entonces con el segundo método, el método de medición estadística. ¿Cierto? Esto también ustedes lo desarrollaron en el HT1, ¿cierto? Cuando tomaron varias medidas de el diámetro, ¿cierto? Y la altura de la moneda y la masa, ¿cierto? Y hicieron el análisis estadístico, ¿cierto? Acá, como lo acabamos de ver, ¿cierto? Medir una sola vez una variable física no es un buen criterio de fiabilidad, ¿cierto? Hay varias variables que influyen en el experimento y que no pueden ser controladas, y por eso entonces, además del método de medición simple, está este método de medición estadística. Acá, por ejemplo, se midió la altura y el tiempo, ¿cierto? La altura se midió una sola vez, fíjense, todas las alturas son iguales, pero el tiempo de caída desde esa altura se midió 3 veces, ¿cierto? En el primero dio 0,56, igual que en el anterior, ¿cierto? La segunda medición dio 0,52 segundos y la tercera medición dio 0,51 segundos. Entonces, al igual como ustedes lo hicieron en el HT2, acá los datos se analizan a través desde un punto de vista estadístico, ¿cierto? Para el tiempo, que es la medición que se realiza las 3 veces, nosotros debemos obtener un promedio, ¿cierto? El promedio está acá, 0,53 segundos. Luego debemos encontrar el error, ¿cierto?, aleatorio. Para eso encontramos, ¿cierto?, primero la desviación estándar, luego el error típico promedio, ¿cierto? Y a través de multiplicar 3 veces la desviación estándar dividida en la raíz del número de muestras, encontramos el error aleatorio, ¿cierto? Aquí, tal cual como lo hicieron en el HT1, se debe comparar, ¿cierto?, entre el error instrumental y el error aleatorio para definir, ¿cierto?, cuál de los dos es mayor y por lo tanto ese queda como el error experimental. Acá tenemos entonces el error experimental entonces asociado al tiempo. Acá está entonces el tiempo, su promedio, y acá está el error asociado, 0,05. ¿Ya? Ese es entonces eh, el valor del tiempo y su error asociado al análisis estadístico de esta variable. Vamos entonces a ocupar exactamente la misma fórmula que en el caso anterior, ¿cierto? H igual a un medio de G por T cuadrado para desde ahí obtener G, ¿cierto? Despejando G igual a 2H partido en T cuadrado. H, ¿cierto? Al igual que en el caso anterior, 135,15 centímetros. Y ahora en este caso, T, ¿cierto? El tiempo, lo sacamos a través de este análisis estadístico, ¿cierto? El valor que va reemplazado acá es el valor del promedio, 0,53 segundos. Eso, fíjense, ahora me da un valor para la gravedad de 9,6 metros por segundo cuadrado. Acá este método ya comienza a tener un valor más parecido al valor teórico de la gravedad, ¿cierto? Acá entonces, nuevamente tenemos un error de propagación, ¿cierto? Asociado a las dos variables que tienen un error, ¿cierto? El H asociado con el error instrumental, ¿cierto? Y en este caso T asociado con el error estadístico, error aleatorio, ¿ya? Reemplazamos entonces, ¿cierto? Los valores tanto para delta T como para T, ¿cierto? Delta H y H, y encontramos con que el error experimental, ¿cierto? El error asociado a G, en este caso es 2 metros por segundo cuadrado. Fíjense que este error ahora es más grande
que el error del método anterior, ¿cierto? El valor de la gravedad se aproxima más a el valor teórico, pero el error asociado, ¿cierto?, al cálculo de G es mayor, ¿ya? Entonces nosotros informamos que el valor medido para G es igual a 10 más menos 2 metros por segundo cuadrado. Ahora, en este caso, fíjense, está dentro del rango, ¿cierto?, el valor teórico, ¿ya? Entonces, aunque el error, ¿cierto?, que está asociado con la precisión, el error aleatorio, es relativamente mayor, se gana mejor exactitud en la medición, ¿cierto? Ahí podemos ir analizando ya la diferencia entre los dos experimentos, el de medición simple y el de medición estadística, ¿cierto? El de medición simple, entonces, tiene mayor precisión, pero es menos exacto. El de medición estadística tiene menor precisión, tiene un mayor error, pero se gana en exactitud, ¿ya? Este método es más exacto que el anterior. Más exacto me refiero a que se acerca más al valor teórico. Ya vamos a indagar más en esos dos términos, el término de exactitud y el término de precisión. Ya, esos serían los dos métodos entonces que ustedes desarrollaron en la HT1. ¿Ya? Ahora vamos a revisar un tercer método, que es la medición a través de variables empíricas, que se refiere, ¿cierto?, a que en este caso vamos a analizar los datos de una manera distinta, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos los datos en tablas, es difícil observar, ¿cierto?, o predecir alguna relación existente entre las variables, ¿cierto? Para poder visualizar de mejor forma esta relación, es que nosotros aplicamos la regresión lineal. La regresión lineal es la que nos va a permitir obtener o predecir un modelo matemático para la relación entre las variables que estamos trabajando, en este caso, la altura y el tiempo, ¿ya? Debemos nosotros siempre tener en cuenta que al momento de presentar los datos, ¿cierto?, siempre debemos tener a mano, es casi una obligación, tratar de presentar los datos a través de gráficos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es útil, ¿cierto?, al momento de presentar un gráfico, el poder observar, ¿cierto?, o visualizar, ¿cierto?, la relación que existe entre las variables a través de los gráficos, ¿ya? Cuando yo veo un gráfico, ¿cierto?, puedo predecir, puedo tratar de concluir mucho más rápidamente y de manera mucho más fácil, ¿cierto?, si es que existe o no existe una relación entre las variables. ¿Ya? Acá tenemos entonces el mismo modelo, ¿cierto? H igual a un medio de G por T cuadrado en la ecuación base para calcular la gravedad. Pero acá el procedimiento, ¿cierto?, para lograr el objetivo de obtener el valor de G, en este caso desde una escalera, ¿cierto?, se lanzó un objeto desde 5 alturas distintas, en donde se lanzó en caída libre 3 monedas iguales, ¿ya? Se lanzaron 5 veces 3 monedas iguales. Las alturas fueron previamente medidas con el flexómetro, ¿cierto?, la cinta métrica, y a la vez cada caída fue registrada por un cronómetro, registrándose lo siguiente. Entonces, para la primera altura tenemos 135,15 centímetros, la segunda altura tenemos 259, la tercera 431, y así, ¿cierto?, hasta la última, que tenemos 683,75 centímetros. ¿Ok? Nuevamente los instrumentos de medición fueron el flexómetro con error instrumental de 0,5 centímetros, 0,05 centímetros, y el reloj digital, ¿cierto?, con un error de 0,1 segundos. ¿Ya? Entonces, la diferencia ahora es que cada variable fue siendo modificada, ¿cierto? La altura y el tiempo, ambas fueron cambiando para realizar esta experimentación, ¿cierto? 5 alturas distintas, 5 tiempos distintos, ¿ya? Vamos a revisar entonces ese ejemplo a través de un Excel que está acá. Aquí tenemos las 5 alturas distintas y los 5 tiempos distintos, ¿ya? Vamos a utilizar entonces este archivo de Excel para analizar los datos. Fíjense, entonces lo primero es transformar la altura, ¿cierto?, a metros para poder hacer, ¿cierto?, un buen análisis. Debe estar todo en las unidades del sistema internacional. Metros, kilogramos, segundos, ¿cierto? Entonces esto simplemente igual a la altura en centímetros dividido en 100, ¿cierto? Encuentro inmediatamente la altura en metros. Ya, tengo ahí la altura en metros. Para que Excel haga inmediatamente lo mismo con todos los datos, fíjense, me pongo acá
sobre este cuadrito, ¿cierto? Que está en verde, me voy a la esquina inferior derecha. Fíjense que ahí la cruz se puso negra, ¿cierto? Yo expando, ¿cierto?, mi resultado, y fíjense que ahí Excel lo hace automáticamente para cada uno de los valores, ¿cierto?, de altura. Inmediatamente tengo el cálculo realizado, así no tengo que estar anotando uno por uno los valores, ¿cierto?, la ecuación en cada una de las casillas. Excel inmediatamente reconoce que lo que yo quiero es calcular, ¿cierto?, la altura en metros para cada una de estas casillas. Y lo mismo para el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Acá va la casilla tiempo, y nosotros le decimos a Excel que eleve esta casilla al cuadrado, y le pedimos que haga lo mismo para cada una de las casillas. Y ahí tenemos entonces el valor al cuadrado del tiempo para cada una de estas variables, estas mediciones, ¿cierto? Nos piden acá entonces que grafiquemos el tiempo en función de la altura. ¿Ya? Recuerda indicar claramente los ejes del gráfico. Vamos entonces a insertar un gráfico. Acá, ¿cierto? Este es el gráfico más simple. Vamos a posicionarlo acá dentro de este cuadradito para que nos calce bien. Con botón izquierdo, ¿cierto? Voy a seleccionar los datos, ¿cierto? Quiero adjuntar una serie. Ojo acá que los gráficos no llevan título, nunca, ¿ya? Cuando nosotros queremos presentar los gráficos, tanto en las HT como en los informes que van a tener que hacer más adelante, los gráficos nunca llevan título, ¿ya? Vamos a seleccionar entonces lo que tiene que ir en el eje X, ¿cierto? Nos piden graficar el tiempo en función de la altura, por lo tanto, en este caso es la altura la variable independiente, ¿cierto? Vamos a seleccionar acá todo lo que corresponde a la altura, y la variable dependiente entonces el tiempo. Seleccionamos ahí todo el tiempo, damos OK, OK nuevamente, y ahí está nuestro gráfico. Fíjense que a veces Excel cambia un poco las escalas en las que muestra los valores. Por ejemplo, acá me está mostrando esto con 0.00, ¿cierto? No me sirve de esa forma, entonces yo puedo modificar esto. Acá, fíjense, me voy acá a number, o números abajo, ¿cierto? Y acá cambio el tipo de forma en la que quiero que me muestre la escala. Ustedes pueden ahí modificar, ¿cierto?, todo lo que quieran de la escala. Acá en este caso con eso es suficiente. Ya me está mostrando, ¿cierto?, el gráfico de manera correcta. Como les decía, el gráfico tiene que ir sin título. Borramos entonces el título de los gráficos. Lo que sí debemos colocar, sí o sí, siempre, no lo pueden olvidar, son los títulos de los ejes. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el eje de la X, ¿cierto?, con la altura, y el eje de las Y con el tiempo. Entonces, nos vamos acá, ¿cierto?, a el diseño, y nos vamos a los ejes. El eje horizontal, por ejemplo, se pone así: el nombre de la variable, altura, la letra, ¿cierto? Y también se agrega, fíjense, el error y la unidad. Ahí tenemos entonces. Esa es la forma correcta de poner el eje correspondiente a la altura en este caso, ¿cierto? Altura h más menos 0,005 metros. Así va correctísimo, ¿cierto?, el eje de la altura. Ahora nos falta agregar el eje del tiempo. Vamos entonces con el eje vertical. Ahí tenemos el eje vertical. Entonces, el eje vertical, ¿cierto?, es tiempo t, y acá sacamos, ¿cierto?, ahí tenemos entonces el tiempo t. ¿Ok? Tenemos entonces los ejes correspondientes al tiempo y a la altura. ¿Qué más debemos hacer en los gráficos? Tenemos que mostrar, ¿cierto?, la predicción o el modelo matemático de las variables. Si ustedes miran este gráfico, ¿pueden pensar en alguna relación entre las variables? ¿Tienen alguna idea de cómo se relacionan? ¿Qué tipo de modelo matemático vamos a obtener de la relación entre el tiempo y la altura? A ver, ¿alguien con alguna idea? ¿Qué tipo de relación se ve entre las variables tiempo y altura según los gráficos, este gráfico que estamos viendo acá? ¿Pueden visualizarlo?
¿Qué tipo de relación? ¿Hay una relación cuadrática, cúbica, lineal, una raíz? ¿Qué pueden observar? Debería ser que la altura es igual a un medio de g por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ya, sí, claro, la fórmula, por supuesto, tiene que ser reproducida a través del modelo, pero yo creo que me digan cómo se relacionan las variables, cómo se relaciona el tiempo y la altura según el gráfico. ¿Son proporcionales? ¿No son proporcionales? ¿Qué están observando? Por supuesto que ¿Exponencial? exponencial, me dice ahí un compañero, ¿ya? Puede ser, Porque cada vez aumenta menos el tiempo y aumenta más la altura. ¿ya? Puede ser. ¿Alguien ahí con alguna otra opinión? Que es cuadrática, se formó una parábola, ¿Ya? o va a formar una parábola si se siguiera, o no. Casi. Fíjense, nosotros acá lo que tratamos de hacer es establecer relaciones lineales entre las variables. ¿Por qué lineales? Porque es la más fácil de analizar, ¿cierto? Fíjense, yo voy acá, presiono sobre cualquiera de los puntitos, fíjense, con el botón izquierdo y voy a añadir línea de tendencia. Voy a pedirle que añada una línea de tendencia lineal. A ver cómo se relaciona esto con lo lineal. Fíjense, ahí está la línea de tendencia en puntitos azules. Es decir, el modelo lineal está relacionando bastante bien estos datos. Vamos a pedirle que nos muestre también la ecuación y que nos muestre el R cuadrado. Recuerden, el R cuadrado era, ¿cierto?, el coeficiente que nos decía qué tan buena relación lineal había entre las variables. Entre más cercano a 1, mejor era la relación lineal, ¿cierto? En este caso, fíjense que el R cuadrado vale 0,9765, bastante cercano a 1, por lo tanto, la relación lineal entre estas variables es bastante aceptada, ¿cierto? Queda bastante bien la relación lineal entre las variables. A medida de que va subiendo el tiempo, también va subiendo la altura, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estábamos observando en este gráfico. Fíjense, la ecuación ahí me arroja entonces la ecuación de la recta. Acá lo que corresponde es cambiar, por supuesto, el nombre de las variables, ¿cierto? Y en este caso no es y, sino que es el tiempo. Y x en este caso es la altura. Esa es la forma entonces correcta de mostrar un gráfico, fíjense. Tenemos los ejes, ¿cierto? Con el nombre de la variable, el error y su unidad. Tenemos además la relación lineal en el gráfico. Ya nosotros vamos a trabajar siempre con relaciones lineales, o vamos a tratar de modificar todo para obtener relaciones lineales. Ya vamos a ir viendo eso más adelante en el curso, cómo podemos establecer fórmulas, hacer cambios de variables de manera tal de establecer relaciones lineales. Y por supuesto tiene que ir la fórmula ahí, ¿cierto? Con el R cuadrado. Esta es la forma correctísima de poner un gráfico en la HT. ¿Ok? ¿Se entiende, muchachos? ¿Muchachas? ¿Alguna duda? No, ya. Seguimos entonces. Ahora nos piden graficar el tiempo al cuadrado en función de la altura. Ya, eso es lo que nos están pidiendo entonces. Vamos entonces a ingresar, ¿cierto? Insertar el grafiquito. Ahí está el gráfico, ¿cierto? Más o menos del porte ahí de... Vamos a ingresar la data. Nuevamente, entonces, en el eje X va la altura. Y en el eje Y ahora va el tiempo al cuadrado. Ahí está entonces nuestro gráfico. Fíjense, nuevamente entonces tenemos este grafiquito, ¿cierto? De el tiempo versus la altura. Voy a mostrarles inmediatamente cómo debería haber quedado este gráfico, para no estar perdiendo tiempo, que estoy haciéndolo paso a paso. Es lo mismo que en el anterior. Así debería verse este gráfico con todas sus propiedades, ¿cierto? Con los nombres en los ejes, ¿cierto? De las variables, ¿cierto? Su error y su unidad. Y por supuesto la línea de tendencia, ¿cierto? Que en este caso también es lineal. Fíjense, entre el R cuadrado, ¿cierto? Entre el T cuadrado y el H, ¿cierto? Y el coeficiente de correlación, fíjense que en este caso es mucho más parecido a 1, ¿cierto? Esta relación lineal es mucho más cercana a 1, ¿cierto? La relación es mucho más lineal, entonces.
Y, por supuesto, acá tenemos la ecuación de la recta, ¿cierto? Con la pendiente y el gráfico. Tranquila, Valeria, no te preocupes. El laboratorio no es con asistencia, así que no te preocupes. ¿Ya? Y ya estás en la clase, así que estás presente. Bueno, esa es la forma en la que se ve el gráfico, entonces, ¿cierto? De el tiempo al cuadrado versus la altura. Ahora, lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Es encontrar la gravedad en base a este gráfico. Ya tenemos entonces en este gráfico, ¿cierto? Tiempo versus tiempo al cuadrado, ¿cierto? Versus altura. Desde acá, yo les digo, nosotros podemos obtener la gravedad. ¿Cómo? Tenemos que interpretar qué significa el área bajo la curva o qué significa la pendiente y ver cuál de los dos nos sirve. La escala, Joaquín, se modifica presionando acá, fíjate, en el rango que tú quieres modificar, te vas acá a Number. A ver, acá la opción es esta. Acá en Number, ¿cierto? Aquí tú puedes cambiar todo. Ahí puedes cambiar la escala, ¿cierto? El tipo de número, todo lo que quieras. Acá están todos esos, fíjate, acá está el mínimo, el máximo, el mayor, el menor, ¿cierto? Acá se modifica la escala. ¿Ya? Me voy acá, fíjate, voy a cambiar acá. Presiono aquí, ¿cierto? Me voy a Number. Y aquí cambio el tipo. Y ahí está cambiada la escala. Ahí está cambiada la escala. ¿Ya? Igual que en el caso anterior. Bueno, entonces, como les decía, a partir de este gráfico nosotros podemos obtener nuestra gravedad, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, fíjense, interpretemos qué significa la pendiente de este gráfico. Lo que nosotros debíamos hacer para establecer qué significa la pendiente del gráfico es tomar las unidades del eje vertical y dividirlas en las unidades del eje horizontal. Siempre si nosotros queremos saber qué significa la pendiente de un gráfico, podemos tomar las unidades del eje vertical y dividirla por las unidades del eje horizontal. En este caso, el eje vertical es segundo al cuadrado y el eje horizontal es metros. Por lo tanto, la pendiente tiene unidades de segundo cuadrado partido en metros. Es decir, tiene el inverso de las unidades de la gravedad, ¿cierto? La gravedad es metros por segundo cuadrado, la pendiente en este caso es segundo cuadrado partido en metros. Entonces, el inverso, ¿cierto?, de la pendiente es la gravedad en este caso, ¿ya? O como nosotros lo sacamos a partir de la ecuación, ¿cierto?, de G igual a 2h partido en t cuadrado, ¿cierto? Despejando acá t cuadrado, 2g partido en h, acá está este 2g partido en h, es la pendiente que nosotros obtenemos de acá. Por lo tanto, g va a ser 2 partido en la pendiente. Pero nosotros, en este caso, ¿cierto? Cuando obtenemos la pendiente, estamos tratando con variables que tienen un error asociado, ¿cierto? El tiempo tiene un error asociado y la altura h tiene un error asociado. Por lo tanto, va a haber un error de propagación. ¿Cómo obtenemos entonces el error asociado a la pendiente? Lo hacemos a través del método de regresión lineal. Acá todos tienen que tomar mucha atención porque esto es exactamente lo que van a tener que hacer ustedes en la HT2. Fíjense, me voy acá, a este pedacito, voy a seleccionar al menos 6 variables, ¿ya? Voy entonces a seleccionar al menos 6 variables, o sea, 6 casillas, perdón. Y ahora vamos a ocupar la función estimación lineal, ¿ya? Que en mi caso, ¿cierto? Como esto está en inglés, es lines. En el caso de español, la función es estimación.lineal. Dos clics sobre eso y fíjense, me dice, ve y selecciona los i, ¿cierto? Los datos que van en el eje y. En este caso, esos datos son el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Ahora dos puntos, perdón, punto y coma, y seleccionamos los x. Los x son, ¿cierto?, la altura. Y ahora para que me muestre el error asociado a la pendiente y el intercepto, punto y coma 1, punto y coma 1. ¿Ya? Siempre tienen que ir ese punto y coma 1, punto y coma 1, ahí le estamos indicando a Excel que me entregue todo el análisis estadístico de esta regresión lineal, es decir, me va a arrojar el error de propagación de la pendiente y me va a arrojar el error de propagación del intercepto. De hecho, me va a arrojar varias cosas más. Pero a nosotros nos sirven esos datos. ¿Ya? Cerramos paréntesis entonces. Y acá, ojo,
mucho ojo acá, porque en mi Excel, que es la versión más nueva, del Office 365, ¿cierto? Yo simplemente debo presionar Enter y me entrega todos los valores. Hay algunas versiones de Excel un poquito más viejas, en donde ustedes deben presionar, tal como dice acá, ¿cierto? El enunciado, las teclas Control más Shift más Enter. Control, ¿cierto? La tecla que siempre está en la esquina inferior izquierda del teclado, Shift en la flechita que apunta hacia arriba, y Enter. Ya hay algunas versiones de Excel que les piden presionar las 3 teclas al mismo tiempo, luego de cerrar el paréntesis. No solo tienen que presionar Enter, sino que tienen que presionar Control, Shift, Enter. Prueben ahí en sus computadores cuál es la que les sirve más. ¿Ya? Yo aquí, como les decía, yo simplemente tengo que presionar Enter y listo, me aparecen todos los valores que yo necesito. De hecho, aparecen más de los que necesito. Fíjense, el primer valor que aparece acá es el valor de la pendiente. El valor a la derecha es el valor del coeficiente de posición, el valor del intercepto. Los valores que van acá abajito, fíjense, son el error de la pendiente y el error del coeficiente de posición. Estos son los valores que nosotros vamos a ocupar. Acá abajo está, por ejemplo, el valor del coeficiente de correlación, el R cuadrado, con su error, y acá otros valores que no nos sirven para este curso. Ya no son relevantes. Pero estos primeros 4, bueno, los primeros 6, sí son relevantes. Nosotros vamos a trabajar con los primeros 4. Ya dijimos entonces que a partir de la formulita, ¿cierto? De g igual a 2h partido en t cuadrado, despejando del tiempo, nos encontramos con que el tiempo al cuadrado es igual a 2g partido h, o sea, 2h partido en g, lo que tiene la forma, por supuesto, de la ecuación de la recta, ¿cierto? Y igual a mx más n, donde n, ¿cierto? En este caso es 2 partido en g. ¿Ya? Por lo tanto, g se puede calcular, ¿cierto? Como 2 partido en la pendiente. Pero como les decía, ¿cierto? Este valor tiene un error asociado. El error asociado, por supuesto, al error de la pendiente que también aparece acá. ¿Cierto? Acá está nuestro delta m. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el error asociado a g entonces? Como g por delta m partido m. Acá ya está, ¿cierto? El error. Fíjense, la aceleración, ¿cierto? 2 partido en la pendiente, que está acá arribita, ¿cierto? Ahí tenemos entonces el valor de g. Y el error asociado al cálculo de g, ¿cierto? Como g por el error asociado a la pendiente dividido en la pendiente. Y ese error nos da 0,4 metros por segundo. Por lo tanto, el valor de g en este caso, ¿cierto? Es 10 más menos 0,4 metros por segundo. Este es el tercer método entonces. Tenemos el método de medición simple, el método de medición estadística y este tercer método que es el método de regresión lineal. ¿Se entiende, chicos, chicas, cómo realizar este método, cómo aplicarlo, el paso a paso? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda respecto de los gráficos? ¿Alguna duda respecto de la función de estimación lineal? ¿No? De mi parte no, profe. Ya, perfecto. Súper. Ya. ¿No hay dudas entonces? Vamos a continuar. Antes de seguir con el ejemplito que está acá, fíjense, hay más cosas. Vamos a irnos a... hay una duda acá en el chat, perdón, Carlos me dice en el 4. En el 4, acá. ¿Se pueden eliminar los demás datos que no son necesarios? No, no se puede. Estos datos de acá abajito, me imagino, no se pueden eliminar. Fíjate, yo le pongo suprimir y vuelven a aparecer. Hay que dejarlos ahí, no se preocupen. Hay que dejarlos ahí nomás como aparece. No modificar nada. Ya, vamos entonces ahora a hablar de estos conceptos que son bien importantes, que son los conceptos del error absoluto, relativo y comparativo. ¿Ya? Estos errores van a ser útiles para analizar el rendimiento de los experimentos. Nos va a permitir contrastar los resultados de un experimento con los resultados del otro, ya para definir cuál de ellos es mejor, cuál es el que yo puedo definir como el mejor experimento, la mejor forma de encontrar la variable que estoy buscando, en este caso la gravedad, ¿cierto? Para eso me puedo preguntar qué experimento es mejor, cuál precisión del experimento es mayor, cuál de los experimentos es más exacto. Para eso sirven los errores relativos, el error relativo y el error comparativo, ya que se obtienen a partir del error absoluto. El error absoluto es
la medida menos, ¿cierto?, el valor experimental obtenido, ¿cierto? Como dice acá, el error absoluto se define como la diferencia absoluta entre el valor medido de una magnitud y el valor verdadero. Entonces, XI sería el valor medido, X rayita, o el promedio, ¿cierto?, sería el valor verdadero. ¿Ya? El error relativo, entonces, se puede obtener a partir del error absoluto, como el error absoluto partiendo del valor verdadero de la variable. ¿Cierto? Ahí tenemos el error relativo. El error relativo, chicas, chicos, nos habla sobre la precisión de nuestro experimento, ¿ya? ¿Qué tanta variabilidad hay en nuestras mediciones? Entre más pequeño sea el error relativo, mayor va a ser mi precisión. Ojo con esto, entre más pequeño sea el error relativo, mayor va a ser mi precisión. Cuando nosotros queremos informar el error relativo, es mucho mejor informarlo como un porcentaje, ¿cierto? El porcentaje de error en mi experimento es tal. Por lo tanto, ahí es cuando hablamos del error relativo porcentual, ¿cierto? Que es simplemente llevar el error relativo a un porcentaje, multiplicándolo por 100, ¿ya? El error relativo porcentual, entonces, me indica el porcentaje, ¿cierto?, de variabilidad que tiene mi experimento. Está asociado generalmente a la medición estadística, ¿ya? El error relativo, entonces, directamente relacionado con precisión. Entre menor sea mi error relativo porcentual, mayor va a ser la precisión de mi experimento, ¿ya? Ahí tenemos entonces la precisión relacionada con el error relativo porcentual. Ahora vamos a ver el concepto de exactitud, ¿ya? La exactitud está relacionada con el error comparativo porcentual, ¿ya? El error comparativo porcentual es este que aparece acá abajito, y es una comparación entre el valor medido de manera experimental con el valor aceptado o valor teórico. Se calcula de esta forma, fíjense, el valor experimental menos el valor teórico dividido en el valor teórico. Esa es la forma de calcular el error comparativo porcentual. Y nos dice entonces qué tan exacto es mi medida. Lo mismo, si entre más pequeño sea el error comparativo porcentual, más exacto va a ser mi experimento. Exactitud tiene que ver entonces con qué tan cerca estoy del valor teórico, y la precisión tiene que ver con cuánta variabilidad hay en mis medidas, ¿cierto? Con el error aleatorio, ¿ya? Tenemos entonces una medida para la precisión y una medida para la exactitud, ¿ya? Dos errores muy importantes. Vamos a ver acá, en el ejemplo, ¿cierto? Fíjense acá está, dígame. No entendí muy bien el error absoluto. Ya, el error absoluto es la diferencia entre el valor medido, ¿cierto? Aquí fíjate la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero, es decir, el valor teórico. A eso se refiere el error absoluto. ¿Ya? El error absoluto nos sirve para poder encontrar el error relativo y el error comparativo. ¿Ya? El error relativo, fíjate, es el valor medido, ¿cierto? O sea, el error absoluto, perdón, dividido en el valor de la medida, ¿cierto? El error dividido en la medida. Ese es el error absoluto, o sea, el error relativo, perdón. El error relativo es el error de la medición dividido en la medición, ¿ya? Mientras que el error comparativo es la resta entre el valor experimental menos el valor aceptado dividido en el valor aceptado. Mira, acá lo vamos a ver más claramente. Aquí está, fíjate, el error relativo. El error relativo es la división entre el error asociado a mi medición y el valor de la variable en mi medición, es decir, el delta X dividido en X. Eso es el error relativo, ¿ya? El error absoluto simplemente es un paso intermedio para poder llegar a estos errores. Y acá, en este caso, ¿cierto?, está multiplicado por 100 para poder obtener el error relativo porcentual. Es decir, este método, el método 3, tiene un porcentaje de error del 4%, ¿ya? 4% el error relativo porcentual. Y además acá calculamos el valor experimental y el valor teórico, ¿cierto?, para poder encontrar el error comparativo. Fíjate, acá está calculado el error comparativo como el valor, ¿cierto?,
experimental menos el valor teórico dividido en el valor teórico. Luego lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y luego aplicamos la función absoluto, ¿cierto? La función valor absoluto para obtener el valor absoluto de este porcentaje. Por supuesto, un porcentaje no puede ser negativo. Y acá como tenemos una resta, ¿cierto? A veces ese valor puede ser negativo, entonces aplicamos la función valor absoluto para obtener el valor real del porcentaje, en este caso 2% de error comparativo. Mi pregunta, ¿esos signos peso eran para agarrar una columna hasta cierto valor o no? No me acuerdo. Es Los signos peso en la forma. es para fijar ese valor con cierta cantidad de decimales, ¿ya? Pero en este caso no es relevante, está escrito así, no hay ninguna relevancia en eso en este caso, ¿ya? De hecho, la idea es tomarlo con la mayor cantidad de decimales posibles, ¿ya? Pregunta, Dígame. ¿y a qué se refiere con que el error absoluto también puede corresponder al aleatorio o instrumental? No, el error relativo. El error relativo. El error relativo está asociado con el error aleatorio, porque tiene que ver con la precisión de mi medición estadística. Ya que Esa es tanta la- variabilidad hay entre cada una de mis medidas, ¿cierto? Eso me lo expresa el error relativo, aleatorio, ¿cierto? Devolvámonos un poquito. ¿Qué tanta variabilidad hay entre mis medidas? Recuerden la clase pasada, ¿cierto? Cuando veíamos la altura de la jirafa, por ejemplo. ¿Qué tanta variabilidad hay entre mis medidas? Me lo entrega el error aleatorio, ¿ya? El error relativo porcentual está relacionado con el error aleatorio, porque también habla de la variabilidad de mi medida, habla de qué tan preciso es la forma en la que yo estoy midiendo, ¿ya? La variabilidad tiene que ver con la precisión, ¿ya? Entonces, si nosotros mejoramos nuestro error aleatorio, también vamos a mejorar nuestro error relativo porcentual. Eso es lo que quería decir, a ver si se entendió mejor ahora. Ya, ahí sí, cacho. ¿Sí? Ya, perfecto. Es que como El valor, aparecía eso en el error absoluto, pensé que tenía que ver con eso. no, era la variabilidad con la precisión, a eso me refería, porque tenían que ver esas dos cosas. El valor teórico se los van a dar siempre, ¿ya? O ustedes lo pueden buscar en internet, ¿cierto? Por ejemplo, el de la gravedad, todos sabemos que podemos buscarlo ahí con San Google, ¿cierto? Y Javiera me pregunta cuándo se va a tener que entregar la HT2, lo vamos a ver ahora. Déjame terminar con esta parte y vamos a ir con lo que tiene que hacer el HT2, ¿ya? Bueno, acá, fíjense, hay una tablita para comparar eh, los distintos experimentos, que es la misma que yo tengo acá. Vamos a ir al Excel mejor para visualizarlo un poquito más grande. ¿Ya? Fíjense, acá tengo los errores relativos porcentuales para cada uno de los experimentos, el de medición simple, el de medición estadística y el de regresión lineal, y también tengo el error comparativo, ¿cierto? Entonces, a partir de estos parámetros, yo puedo establecer conclusiones, ¿cierto? Puedo dar las conclusiones respecto de cuál experimento me parece mejor o cuál me parece peor, ¿cierto? Por ejemplo, el experimento 1 es el más preciso, ¿cierto? El de medición simple es el más preciso, pero sin embargo es el menos exacto, ¿cierto? Tiene poquito error de precisión, tiene poquito error relativo, pero tiene un gran error comparativo. El valor de la gravedad, ¿cierto? 8,6 metros por segundo cuadrado está bastante alejado del valor real, ¿ya? Por otro lado, el experimento 2 es muy exacto, ¿cierto? Tiene solo 2% de error comparativo, pero es el menos preciso, fíjense, tiene 20% de error relativo porcentual, ¿ya? Y el experimento 3 es el que tiene una buena precisión, no es la mejor, pero sigue teniendo una buena precisión, e igual exactitud que el experimento 2. Por lo tanto, de estas tres formas de medición, acá el que tiene un mejor resultado en términos de precisión y exactitud es el experimento 3, el de regresión lineal. ¿Ok? No siempre es así, pero en este caso, en base a los parámetros de error relativo porcentual y error comparativo porcentual, podemos decir que para medir la gravedad, ¿cierto? La mejor forma es a través de la regresión lineal. ¿Ya? ¿Se entiende para qué sirven entonces el error relativo porcentual y el error comparativo porcentual? ¿Hay alguna duda respecto de eso? ¿No hay dudas? Ya. Entonces nos vamos con lo que corresponde al HT2. Ya, acá está la HT2. Fíjense acá, bueno, recuerden, en las casillas amarillas, número texto, y en las casillas verdes, solo fórmulas.
sin modificar entonces la plantilla, ¿cierto? Fíjense entonces, acá lo que vamos a hacer es medir también la gravedad, pero a través de un péndulo, ¿ya? El periodo del péndulo, ¿cierto? Para cualquier péndulo ideal, ¿cierto? Viene dado como 2pi por la raíz del largo del péndulo partido en la gravedad. A partir de ahí, entonces, yo puedo despejar la gravedad, ¿cierto? Y obtener, ¿cierto?, las mediciones de tiempo y largo. Y a partir de ellas obtener la gravedad, ¿cierto? Como dice acá, se puede establecer una relación lineal de la forma I igual mx, en donde x igual L y t cuadrado, ¿cierto? I igual a t cuadrado, ¿cierto? Y m, la pendiente, ¿cierto? Igual a 4pi cuadrado partido en g. ¿Ya? Ustedes se van a encontrar con valores para el largo y el tiempo. No van a ser para todos los mismos. Ojo con eso. Esta es una de las HT. Usted cuando descargue le van a aparecer sus propios valores ahí. Y usted tiene que trabajar con eso. ¿Ya? Entonces, lo primero va a tener que transformar el largo de centímetros a metros y el tiempo elevarlo al cuadrado. Primero van a tener que hacer el gráfico de t en función del largo, ¿cierto? Luego el gráfico de t cuadrado en función del largo. Luego realizar la regresión lineal. Recuerden ahí en los gráficos poner los ejes como corresponde, ¿cierto? Con la variable, el error y la unidad, ¿cierto? Luego hacen la regresión lineal para el segundo gráfico, es decir, para t cuadrado versus h, encuentran el valor de la pendiente, y utilizando lo que aparece acá, ¿cierto?, pueden calcular la gravedad, ¿cierto? La gravedad, en este caso, si ustedes despejan desde acá, debería ser 4pi cuadrado dividido en la pendiente, ¿cierto? Y el error asociado. Ahí ustedes tienen que calcular cuál es el error asociado al cálculo de la gravedad, que por supuesto va a estar asociado al error de la pendiente. Acá tienen que calcular la precisión o error relativo porcentual, ¿cierto? Como el error dividido en la medición, ¿cierto? Y además tienen que calcular el error comparativo porcentual. Eso sería entonces lo que ustedes tienen que hacer en la HT2. ¿Ya? ¿Cuándo se debe entregar esto? Acá está, ¿cierto? El plazo va a ser hasta el viernes 29 de octubre a las 20 horas. ¿Ya? Eso es lo que se debe hacer entonces en la HT2. ¿Hay alguna duda, consulta respecto de esto? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Dejamos entonces la grabación hasta acá.